Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol y obviamente hay que hablar de la noticia del momento de que el Osasuna quiere impugnar el partido ante el Fútbol Club Barcelona. Sé que llega un poco tarde y que ya todos los canales rosas, ¿no? Como Manquer, como el Vikingo Blanco y toda esta gente que se dedica más a hablar de polémicas que de fútbol, ya han hablado del tema, pero bueno, hay que hablar. Tengo algunos datitos, ¿no? Lo cual yo creo que va a dejar un poco claro en este caso el asunto, ¿no? Partamos con el artículo, ¿no? Que está a través de Marca y dice lo siguiente: el Club Atlético Osasuna ha presentado un recurso ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol por alineación indebida del Fútbol Club Barcelona en el encuentro disputado ante el Barcelona en el estadio Lluís Companys. La entidad, según se desprende de su comunicado, entiende que la participación del futbolista Íñigo Martínez en el encuentro de ayer ha vulnerado el artículo 5 del anexo 1 del reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual especifica que un jugador que no se incorpora a la convocatoria de su selección por razones médicas o la abandona no podrá disputar encuentros con su club durante los 5 días naturales posteriores al fin del periodo internacional. En el comunicado publicado por Osasuna, el club expone que, dado tanto que Íñigo Martínez, Marc Casado o Brian Zaragoza habían causado baja por motivos médicos de la selección española, ninguno de estos jugadores eran hábiles para participar en el encuentro. No se cumplieron los plazos establecidos. El Club Atlético Osasuna entiende que este caso no puede acogerse a ninguna situación excepcional que haga no aplicable el reglamento de la FIFA. La entidad navarra sí valora como una cuestión diferente la liberación de su segundo compromiso con la selección española sub-21 de los jugadores Gerard Martín, Pablo Torre y Fermín López, ya que la desconvocatoria de los mismos no se justificó por una causa médica. Así que ese es el tema, ¿no? Pero el asunto es el siguiente, ¿no? Porque he buscado un poquito y he encontrado algunas referencias importantes y dicen lo siguiente: el artículo 5 del anexo 1 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA establece que un jugador que se retira de la convocatoria de su selección por razones médicas no puede jugar para su club durante el periodo que habría durado su liberación, más un periodo adicional de 5 días, a menos que la asociación que le convocó lo autorice expresamente. Pero existen algunos temas, algunos casos previos, ¿no? Que está el caso Aloisi en el 2004, que fue un jugador de los Osasuna, y dice lo siguiente: el jugador de Osasuna, Jon Aloisi, fue desconvocado por su selección y posteriormente jugó con su club. Osasuna apeló y la desconvocatoria oficial se consideró suficiente para permitir su participación con el club, eliminando cualquier efecto de la convocatoria inicial. También está el caso de Xavi y Puyol. En el 2006, el español intentó impugnar la participación de estos jugadores del FC Barcelona tras ser desconvocados por lesión de la selección española. La impugnación fue rechazada basándose en el precedente del caso Aloisi. Mira, honestamente el tema no va para ningún lado, porque yo creo que ha quedado bastante claro. Hay que decir las cosas como son, y yo quiero decir que el Osasuna tiene toda la razón del mundo. En este caso el Osasuna está en lo correcto. El Osasuna está haciendo uso de su derecho a impugnar un partido que claramente le fue desfavorable en este sentido, porque Íñigo Martínez no debió haber jugado, las cosas como son. Yo creo que las reglas de la FIFA son bastante claras, aunque en este caso es un tema un poco ambiguo, ¿no? Sin embargo, aquí dice claramente que si el jugador es liberado, no desconvocado, que no es exactamente lo mismo, el jugador tendría que esperar 5 días para poder jugar con su equipo. ¿Se entiende a lo que voy? En este caso, Íñigo Martínez no debió haber jugado y ya está. Ese es el tema. Ahora, ¿se va a realizar dicha ejecución? ¿Va a quedar absolutamente nada? ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente que no va a pasar nada. O sea, independiente de que yo te muestre estos casos, hay que entender que el Osasuna está contra el club más mafioso que existe en la liga, un club que le pagó una X cantidad de millones de euros prácticamente a Enríquez Negreira por neutralidad y que todavía no recibe ningún tipo
tipo de sanción, que ha quedado totalmente sin sanción, sin ningún tipo de castigo, siendo que este club ha arreglado el arbitraje español durante más de 20 años y sin embargo no tiene ningún tipo de sanción. Es un club que ha inscrito a Koundé y a Lewandowski sin poder hacerlo. Es un club que viene vendiendo Barça Studio y no me recuerdo cuál es la otra situación, pero la palanca de la repalanca, y al final eran empresas fantasmas, dinero que no existía, y al final les han dejado inscribir lo que ellos quieren. Es un club que ha recurrido al CSD y le han dado la cautelar de Dani Olmo. Es un club que no ha tenido ningún tipo de sanción por todos los disturbios que ha tenido en la construcción del nuevo Camp Nou, etcétera, etcétera. Es un club de corrupción tan grande, es un club lleno de corruptos y que al final nunca recibe ningún tipo de sanción. Entonces, partiendo de esa base, obviamente que al Barcelona nunca lo van a sancionar porque es un club que es intocable en la Liga Española. Y además hay que decirlo, yo soy del Madrid, pero Florentino está respaldando al Fútbol Club Barcelona y a mí eso me molesta. Obviamente me da rabia de que Florentino Pérez, el presidente de mi club, apoye a este corrupto de Joan Laporta, ¿no? Y a este club de corruptos que es el Fútbol Club Negreira, ¿no? Pero en fin, las cosas como son, es lo que va a pasar. Y teniendo en cuenta lo que ha pasado anteriormente con el caso Aloisi, y que fue el mismo Osasuna el que en este caso apeló a la decisión, ¿no? Yo creo que no va a pasar absolutamente nada porque prácticamente se van a situar en el caso de Aloisi y luego van a citar el caso de Xavi y Puyol y no va a quedar absolutamente nada, porque al final en España se entiende que al final desconvocar a un jugador no es suficiente para decir que el jugador no puede jugar, porque no se considera en este caso que esté infringiendo ningún tipo de regla y se considera como liberado, aunque técnicamente no es correcto. ¿Se entiende a lo que voy? Técnicamente el jugador sí está infringiendo las normas. Obviamente no es la culpa de Íñigo Martínez. Íñigo Martínez no tiene la culpa de que el Fútbol Club Barcelona le pida fingir una lesión. Cucubarcí Bauer no tiene la culpa de que el Barça le pida fingir una lesión. ¿Se entiende a lo que voy? Si al final el problema no son los jugadores, el problema es la institución, en este caso el Fútbol Club Barcelona, porque Íñigo Martínez es simplemente una marioneta del Fútbol Club Barcelona, nada más. ¿Se entiende a lo que voy? Por lo tanto, técnicamente hablando, el Osasuna tiene razón, pero va a perder el caso porque tenemos el precedente del caso Aloisi, donde el jugador pasó exactamente lo mismo, el Osasuna apeló y al final la sanción no se llevó a cabo, y prácticamente lo mismo con el caso de Xavi y Puyol en 2006. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Yo te aseguro en un 100% que no va a pasar absolutamente nada con el tema de Íñigo Martínez, y los 3 puntos son del Fútbol Club Barcelona. Aunque quién sabe, porque todo depende de la liga, y a lo mejor don Javier Tebas se levanta de malas ganas con el Fútbol Club Barcelona, porque al parecer Javier Tebas no se lleva muy bien últimamente con Laporta, porque Laporta está apoyando demasiado a Florentino Pérez y eso no le gusta mucho a Tebas, así que todo depende de la liga específicamente y probablemente no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que no lo demos como un 100%, pero a un 95% el Barcelona no va a sufrir ningún tipo de sanción.